Imagina descubrir que todo lo que has entendido sobre Cristo, la Biblia y tu propia identidad podría ser mucho más profundo de lo que te enseñaron. En esta conferencia, dictada el 13 de junio de 1969 y titulada Un entendimiento asegurado, Neville Goddard promete algo muy concreto: alcanzar una comprensión tan clara que cambia la forma en que ves tu vida, tu poder interior y tu relación con lo divino. Al escucharla, comprenderás qué significa realmente el misterio de Cristo según Neville, por qué la Biblia habla de estados de conciencia más que de historia, y cómo todo esto apunta a un despertar personal que ocurre dentro de cada ser humano. Así que te recomiendo quedarte hasta el final, porque Neville no solo explica una idea, sino que revela un proceso espiritual que, según él, cada persona llegará a experimentar. Reto para la audiencia. Te propongo un pequeño reto mientras escuchas esta conferencia. A medida que avances en el vídeo, pregúntate esto: ¿estoy escuchando esta enseñanza como una historia religiosa o como algo que podría ocurrir dentro de mí? Cuando termine la conferencia, escribe en los comentarios: ¿qué parte de la explicación de Neville te hizo ver la Biblia de una forma completamente diferente? Puede ser una frase, una idea o incluso una duda. La idea es abrir un debate y aprender juntos. Comencemos. Un entendimiento asegurado. Neville Goddard, 13 de junio de 1969. Pablo, en su carta a los Colosenses, dijo que se esfuerza para que ustedes tengan las riquezas de un entendimiento asegurado y el conocimiento de Cristo, el misterio de Dios. Ahora bien, quizá pienses que no hay misterio en Cristo y creas, como cree cualquier cristiano, que Cristo es Jesús, el Hijo de Dios, pero Pablo no afirma eso. Lo que Pablo intenta hacer es cambiar tus ideas fijas del pasado, para que tengas el mismo entendimiento asegurado y el mismo conocimiento que él tiene de Cristo, el misterio de Dios. Pablo nos dice que Cristo es nuestra vida humana. Ahora bien, si tomaras todas tus experiencias a lo largo de todas las generaciones y las condensaras en un solo joven, sería David. Es en él donde fluye la semilla de Cristo. Este es el mismo David que fue ungido por el Señor y a quien se le dijo que daría a luz un hijo que llegaría a ser el Hijo del Señor, siendo uno con el Señor. En otras palabras, David dará origen a un ser que es su padre. Ese es el misterio. Dentro de ti, un ser humano, está la semilla de Cristo, que brotará y florecerá hasta su cumplimiento como Jesús el Señor. Hasta que David sea formado en ti, puedes describir a Cristo de muchas maneras, pero nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es cierto, porque el Espíritu Santo trae a tu memoria todo lo que te fue dicho al principio. Para comprender esto, observemos la parábola del Hijo Pródigo. En la historia, el que permaneció en casa se quejó porque cuando el hijo que había entrado en el estado pródigo regresó, el padre mató el becerro gordo y le dio el manto y el anillo. Le pusieron sandalias en los pies y se hizo gran celebración por él. Entonces el padre dijo: «Hijo, todo lo mío es tuyo. Era justo alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado». Permíteme decirte algo: antes de que entraras en este mundo de tribulación y muerte, tú eras Dios Padre, pero no lo sabías. Tenías que venir a esta experiencia para saber que el mundo es tuyo y todo lo que hay en él. Y puesto que todo es del Padre, la única forma de saber que todo es tuyo es llegar a ser el Padre. Podrías poseer la tierra, pero si no supieras que todo lo que hay en ella es tuyo para tomarlo, podrías morir de hambre sin saber cómo apropiarte de ello. Antes de venir a este mundo tú eras, pero no sabías que eras, así que no eras consciente de todo lo que poseías. Al abandonar la conciencia del ser, viniste aquí y te perdiste, mientras tu conciencia vagaba de estado en estado. Pero cuando tu viaje llegue a su fin, regresarás a tu conciencia celestial. Entonces el Padre te abrazará y pondrá sobre ti su manto y su anillo de autoridad. Se te dará el becerro gordo, símbolo de abundancia. Se pondrán sandalias en tus pies para designar tu libertad, pues solo los esclavos andan descalzos. Entonces aquello que se personifica como humanidad se presentará ante ti para revelar tu paternidad. Esto no está explicado de forma literal en las Escrituras, pero como dijo Blake, quien fue un gran estudiante de ellas: aquello que puede hacerse explícito para el idiota no merece mi cuidado. Los profetas y los apóstoles querían despertar las facultades del hombre para que actuaran. No explicaron todo con detalle, para que el hombre cavara y encontrara la semilla dentro de sí mismo.
Todo niño nacido de mujer contiene esta semilla incorruptible de Cristo que posee el poder de autoexpresión y autodesarrollo. Y todo hombre está destinado a madurar y convertirse en el padre de sí mismo. Si vienes de la humanidad, entonces la humanidad es tu padre, y si el símbolo de la humanidad es David, y tú vienes de David, entonces él es tu padre, pero no para siempre. Habiendo plantado la semilla de Cristo en la humanidad, con el tiempo brotará y florecerá y traerá a cumplimiento todo lo que estaba contenido en ella. Y cuando la humanidad haya cumplido completamente su tarea, mirarás atrás y verás a David, aquel que te engendró en el mundo del tiempo, de pie ante ti llamándote Padre. Entonces habrás madurado, porque habrás llegado a ser el padre de tu propio Padre. Ese es el misterio de Cristo. El Señor, hablando a través de su profeta Samuel, dijo que cuando seas reunido con tus padres y descanses con ellos, levantaré a tu hijo después de ti, que saldrá de tu propio cuerpo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Al salir de tu cuerpo parece ser tu hijo, pero es él quien dirá: mi padre es aquel a quien ustedes llaman Dios, porque yo conozco a mi padre, y él y yo somos uno. Un día todos descubrirán que son Dios Padre, cuyo hijo es la humanidad, enfocada como un solo ser llamado David. Espero que lo comprendan, pues no puedo expresarlo con mayor claridad. Les estoy hablando de mis experiencias de la Escritura. No las estoy inventando ni agregando ni especulando sobre ellas, sino explicando la Escritura lo más claramente posible, porque yo, como Pablo, me esfuerzo para que tengan todas las riquezas de un entendimiento asegurado y el conocimiento del misterio de Dios, Cristo. La expresión misterio de Dios, Cristo, se utiliza para referirse tanto a la raza humana como al individuo que alcanzó el ideal que David representa. La raza humana ciertamente no es ideal. Está dispersa y siempre en guerra. Pero cuando la raza haya terminado su experiencia, todo se reunirá en un solo ser hermoso. Mientras la humanidad está dispersa, su belleza no puede verse, pero al final del viaje todo su horror se reúne y se personifica en un joven glorioso llamado David, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Fue Dios quien se enterró a sí mismo en la humanidad, y al final Dios sale de la humanidad. Al salir, es el Hijo de la humanidad, pero cuando David aparece, es el Hijo de Dios, revelando a su Padre. Cuando esa semilla de Cristo florezca y dé fruto en ti individualmente, compartirás el fruto de tu trabajo contando a todos los que quieran escucharte el misterio de Cristo. Notarás en la historia del hijo pródigo que fue el segundo hijo el que salió. Siempre es el segundo hijo. Caín mató a Abel, el segundo hijo. Isaac, el segundo hijo de Abraham, fue ofrecido en sacrificio al Señor. Luego se nos dice que el Señor amó a Jacob, el segundo hijo, y odió a Esaú. Se dice que Judá engendró los gemelos de Tamar. Cuando el primero salió, la partera puso un hilo rojo en su mano para identificarlo, pero cuando retiró la mano, el segundo hijo, Fares, salió primero. Si lees la genealogía de Jesús encontrarás todos esos segundos hijos registrados allí, porque ese segundo hijo no es un niño que sale del vientre de una mujer, sino la elección de Dios. Fuiste elegido por Dios antes de la fundación del mundo. Luego saliste para saber que eres uno con Dios y que no hay nada sino Dios. No importa cuántos miles de millones de nosotros haya ahora ni cuántos más vendrán, muchos quedarán para una edad futura. Ellos también saldrán eventualmente, pero todos regresaremos como Dios Padre antes de decidir otra aventura en el mundo de la muerte. Eres bendecido porque eres el segundo hijo y amado por Dios. En el estado de Jacob, Dios te dijo: yo soy tu herencia. ¿Cómo sabrás que esto es verdad? Lo sabrás cuando el Hijo de Dios te llame Padre, porque cuando lo haga heredarás a Dios. La historia de la Escritura es la más fantástica e increíble que puedas oír y aceptar. ¿Puedes creer que llegarás a ser el padre de tu propio padre? Es increíble, pero es verdad. Así comienza el Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta genealogía está invertida, porque la Biblia se basa en una peculiar inversión de orden. A lo largo de la Biblia el segundo se convierte en el primero, hasta que al final te encuentras saliendo de la humanidad. Entonces la humanidad se coagula, se forma en un solo ser, se presenta ante ti y te llama Padre. Yo salí de la humanidad, pues salí de esta prenda de muerte y nací de lo alto. 5 meses después vi a la humanidad, fundida en un solo ser, de pie ante mí llamándome Padre. Entonces supe que había experimentado ese estado para unirme al ser celestial llamado Jesús el Señor.
Ahora soy uno con la personificación de todos aquellos en quienes la semilla de Cristo ha brotado y florecido, porque David, la personificación de la suma total de toda la humanidad y sus experiencias, me llamó Padre. Reflexiona sobre esto y encontrarás a David, aquel que fue ungido con el destino del señorío. A Samuel se le dijo: levántate y úngelo. Tomando el aceite sagrado ungió a David en medio de sus hermanos, y desde ese día David nunca perdió una batalla. Aunque David hizo todo aquello de lo que se acusa al hombre, el Señor nunca lo condenó porque David siempre estaba haciendo la voluntad del Señor. Fue el Señor quien dijo: he hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Todo es la voluntad del Señor. Como lo he querido, así será. Como lo he determinado, así permanecerá. Mi espíritu no volverá atrás hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de mi mente. En los últimos días lo entenderán perfectamente. Hoy en el periódico leí que la mafia quería vender cierto detergente a las tiendas iPay, y cuando éstas se negaron, 2 gerentes fueron asesinados y durante 2 años se incendiaron almacenes, causando pérdidas de más de $50 millones. Un joven de 20 años fue capturado. Él fue utilizado como el ejecutor visible mientras sus jefes, con sus miles de millones, permanecían ocultos. Esto se conoce como causas aproximadas. El joven será juzgado por un trabajo por el que recibió $100, pero en su mente se sentía orgulloso de servir a quienes consideraba tan poderosos. Quizá te preguntes qué bien puede salir de una experiencia así, pero saldrá. El tiempo demostrará que todo es bueno, porque todas las cosas cooperan para bien para los que aman al Señor. No hay nada que el Señor no pueda resolver, porque es el artista maestro. Aquello que tú y yo juzgamos como discordia será resuelto en perfecta armonía. Y un día cada experiencia se presentará ante ti reunida en un solo joven cuya belleza será tan grande que no podrás creer que sea la suma de todos los horrores por los que has pasado. David es la personificación de la raza humana y su belleza es indescriptible. ¿Y quién es su padre? Su padre es Yo Soy. Cuando se preguntó qué piensan del Cristo y de quién es hijo, respondieron que era hijo de David. Entonces se preguntó por qué David en el Espíritu lo llama Señor. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? En la antigüedad un hijo siempre llamaba a su padre mi Señor. Cuando David se presenta ante ti está en presencia de aquel llamado Jesús y te llama mi Padre, mi Señor. Como Pablo, te estoy diciendo quién soy y sin embargo no lo entiendes. Pero ahora voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque yo y mi Padre somos uno. Permanece donde estás hasta que seas revestido con el poder de comprender lo que te he estado diciendo, porque me esfuerzo para que tengas las riquezas de un entendimiento asegurado y el conocimiento del misterio de Dios, Cristo. Esta noche he compartido contigo el misterio de Dios que es Cristo. La palabra Cristo se usa para la raza humana completamente personificada en su forma ideal como David, y también para el individuo que realiza ese ideal. Todo aquel en quien ese ideal se realiza se vuelve uno con el único Jesús. Cuando el misterio de Cristo se realiza en ti, eres el Señor Jesús, aunque todavía lleves tu identidad actual. Pero cuando te quites esta prenda será por última vez, porque eres el Señor Jesús. Hasta ese día aplica la ley hacia cualquier deseo de tu corazón asumiendo que ya lo tienes. Duerme como si fuera verdad y será atraído hacia ti. Sigue aplicando la ley hasta que la semilla de Cristo estalle en flor. Y cuando eso ocurra, tu cuerpo de carne caerá por última vez, porque sabrás que eres el Señor Jesús. Hemos recorrido una de las enseñanzas más profundas de Neville Goddard. En esta conferencia, Un entendimiento asegurado, Neville nos invita a ver la Biblia desde otra perspectiva, no como un registro histórico, sino como un drama espiritual que ocurre dentro de cada ser humano. Según él, el llamado misterio de Cristo tiene 2 significados. Por un lado representa a la humanidad completa en su forma ideal, y por otro, al individuo que llega a realizar ese ideal dentro de sí mismo. La idea central es poderosa. La historia bíblica describe el despertar del ser humano hasta descubrir su verdadera identidad divina. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y ahora recuerda el reto que propuse al inicio. ¿Qué parte de esta conferencia cambió tu forma de entender la Biblia o la figura de Cristo? Déjalo en los comentarios, porque tu reflexión puede abrir una conversación muy interesante para todos. Si este contenido te ha aportado valor, dale like y suscríbete al canal, porque seguimos explorando las enseñanzas de Neville Goddard y su interpretación profunda de las Escrituras.
Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora entremos en el silencio.